es un rostro de amplia trayectoria que ha trascendido por años con su ardua labor en el periodismo, llevando información veraz a todos los venezolanos. Por razones del destino, se convierte en ancla del Observador en Radio Caracas Televisión y es una de las figuras más reconocidas y respetadas de la planta, donde laboró de manera ininterrumpida por más de 17 años hasta su cierre en el año 2007. La radio ha sido pionera de su carrera con su emblemática voz. Es un paradigma para Venezuela, comprometido con la verdad y con el país. Su lema, un pueblo sin información es papelillo que se lo puede llevar el viento, lo acompaña en cada decisión que toma para el cargo que actualmente ejerce como presidente del Colegio Nacional de Periodistas desde enero de 2013. Esta noche, todo se alinea para conocerlo mucho más allá de su vocación que está a flor de piel, de ese agudo sentido del humor que Venezuela aún no conoce, de sus virtudes como músico y una gran capacidad de ser un buen bailarín. Es un honor para nosotros presentarles a Tinedo Guía, en íntimo. ¿Cómo estás? Rocío, un gran gusto, bellísima como siempre, encantado de estar en este íntimo. Vamos a ver qué tanta intimidad podemos revelar. Toda la que tú quieras. Llegamos hasta donde tú nos permitas, sin embargo, es inevitable comenzar esta cita hablando de periodismo, porque son tiempos absolutamente difíciles para Venezuela. Esta es una profesión y una vocación que compartimos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede sobrevivir la prensa hoy? ¿Tú te has hecho esa pregunta? Me la he dicho muchas veces, pero como el ser humano está en el planeta, está ubicado justamente para conocer, para entregar esos conocimientos, para informar y para ayudar a otros semejantes a que tomen decisiones propias de acuerdo a ese caudal informativo que le podemos entregar. Esa es una motivación más que suficiente para entender que los procesos de información, de búsqueda, de investigación periodística van a encontrarse con muros, con cortinas de hierro, porque depende de los intereses que se estén tocando cuando se esté profundizando en una investigación, de esa verdad que esconde la noticia, va a generar incomodidades. Y evidentemente, una vez que se digan, una vez que se cuenten, pues evidentemente van a tener un proceso de reacción de quien la recibe, pero afortunadamente la información es para la gente, para quien la recibe, para que en un ejercicio de libertad absoluta pueda tomar su propia decisión de acuerdo al cúmulo de información que tiene. Tinedo, tú que has vivido tantas caras de esta Venezuela, te pregunto, ¿siempre fue así? ¿Siempre hubo persecución para la prensa? ¿Siempre existió censura? La censura, desde que yo tengo razón, digamos, como ser pensante, como veía que en los periódicos de la época las fotografías tenían a los policías de la extinta Seguridad Nacional un cintillo negro en los ojos y había un censor en los periódicos que te decía o que le decía a los editores qué debía salir o qué no debía salir. Pero como los periodistas no somos mudos, esos periodistas de entonces también comunicaban lo que pasaba y qué noticias eran censuradas. Y eso era un mar de fondo que existía en la resistencia política que se dio particularmente en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Y allí se conocía todo lo que estaba pasando en Venezuela. Algunas cosas eran vedadas, no podías ir a algunos sitios, no podías publicar algunas cosas, pero se conocía lo que estaba pasando. Porque los periodistas en el fondo nos convertimos en una suerte de malabaristas, ¿no? Que logramos atajar situaciones para continuar informando, aunque a todas luces algunos podrían creer que es de locos estudiar comunicación social a sabiendas de que estas cosas suceden, pero así es la vocación. Una vocación que en tu caso, sin embargo, pareciera que no siempre estuvo clara, porque tú querías ser médico, o eso es lo que me han contado. Sí, yo quería estudiar medicina, quería ser médico porque yo me enamoré de una materia que era biología y particularmente también la química, y dije, bueno, lo que va más acorde con mis estudios de bachillerato en ciencias era esto, porque además había un médico haitiano de feliz memoria, ya fallecido, el doctor Brady, quien nos enamoró con la biología en cuarto y quinto año. Ya yo venía enamorado desde tercer año.
Pero dije, bueno, casi todos mis compañeros de promoción son médicos, unos cardiólogos, otros especialistas en vías urinarias, etcétera, otros son nefrólogos, en vías digamos, respiratorias, y algunos en cirugía plástica. Y yo dije, bueno, esta es una manera de servir a la gente, y como, bueno, yo opté por presentar mi examen de medicina, y en la Escuela de Medicina de la Central, no quedé en esa oportunidad, dije, bueno, tengo un tiempo para estudiar algo que me gusta y agarré la locución. Obtuve mi certificado de locutor y empecé a dar tiritos, y una cosa piensa el burro y otro el que lo deja al mar. Entonces, bueno, me quedé en esto porque me enamoré de la comunicación y aquí estoy, periodista. Pero lo que es de uno ni que se quite y lo que no es ni que correcto. Se ponga, ¿no? Y te tocaba ser periodista, un rostro más que familiar para Venezuela, una voz más que familiar, porque uno te escucha y podría incluso cerrar los ojos y saber que eres tú. Te has convertido en hombre de radio en estos tiempos en los cuales la radio también se ve amenazada. Y me desvío hacia este lado porque hace no mucho salieron del aire un par de circuitos de gran trayectoria, Mágica 92.9. Entonces, al pertenecer tú a un circuito de tanta importancia, de tanto renombre, ¿alguna vez te ha saltado la idea, el miedo de que a lo mejor siga Unión Radio? Bueno, mira, esa es una amenaza permanente, porque desde que se instaló o desde que se creó la ley Resórteme, que es la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, pues hay una amenaza permanente. Pero hay otra amenaza que es la LOPNA, la Ley de Protección al Niño, Niña y Adolescente. Entonces, en la medida en que se salgan de esos parámetros, estás dándole la oportunidad, en este caso a Conatel, de sancionar, de generar procedimientos administrativos, pero con una particularidad, que no te dan derecho a la defensa. Simplemente te aplican una sanción y ya. 92.9, la emisora, digamos, rockera, si se puede utilizar el término, del circuito 1BC, fue cerrada. Y también 99.1 Mágica también fue cerrada por las opiniones que allí se emitían. Pero ya teníamos el ejemplo de Radio Caracas Televisión, un canal de televisión de divertimento más que de opinión e información. Sin embargo, fue cerrado, fue sacado del aire, con la excusa de que se venció la concesión y no había por qué renovarla. Nosotros tuvimos como Colegio de Periodistas, con esta nueva Asamblea Nacional, en la Comisión de Medios, solicitando que las frecuencias tuviesen un permiso, porque lo que te otorgan es un permiso de transmisión, de mucho más tiempo, que habíamos pedido 25 años. ¿Por qué? Porque quien invierte un capital para instalar una emisora de radio, necesita además de eso recuperar la inversión, mantener una plantilla de trabajadores con garantía de seguridad laboral y que haya una fidelidad de audiencia, donde haya una secuencia lógica dentro de la ley para que puedan normalizarse y formalizarse programaciones útiles para la gente. Bueno, estas frecuencias están dadas creo que a 5 años nada más. Y entonces cada 5 años tiene otra vez que un canal de televisión, imagínate tú la inversión que necesita, renovarse la concesión. Tiene que estar solicitando la renovación. Incluso 92.9 tengo entendido que había solicitado su renovación, que la tenían frenada, no la habían otorgado a tiempo, como también pasó con Radio Caracas Televisión, que la solicitó con tiempo y nunca se la dieron. ¿Qué infieres tú de eso? ¿O qué puedo yo inferir? Que estaban designados a desaparecer. Pero es una frecuencia que le quitan a un circuito, a un grupo de trabajadores que ha demostrado trayectoria con garantía de los empleados, e inmediatamente al día siguiente está en el aire otra emisora que es prácticamente una rocola, donde te ponen pura música sin participación del talento vivo que debe haber para un medio de comunicación. Las paradojas de la historia contemporánea de Venezuela, mencionas a RCTV, y al regreso quiero hablar de Radio Caracas Televisión. Tinedo Guía, en íntimo es nuestra etiqueta esta noche. Vamos a la pausa y después más. RCTV, aparte de ser un canal de televisión, era una industria de la televisión en Venezuela.